a 1 millar de periodistas y a unas 2.300 personas que trabajaban también en esos medios. En España hay 2.400 despidos en los últimos 6 meses y dentro de esos despidos evidentemente no están contabilizados cuántas prejubilaciones se han producido para cerrar medios o para reducir plantillas. Y no solamente afecta a periódicos, sino también a otros sectores. En Estados Unidos 525 revistas cerraron ya en el año 2008 y también ha ocurrido lo mismo con muchas radios, con muchas televisiones y algunas radios. El sector de la radio es el que parece que mejor está llevando el tema de la crisis. Se trata, por lo tanto, de una crisis bastante compleja porque es una crisis múltiple y va a provocar en la actualidad que se cuestionen cosas tan básicas como ¿qué es un periódico? ¿Quién es un periodista? ¿Cuál es la función del periódico? ¿Y cuál es el futuro de los periódicos? Los efectos de la crisis están siendo múltiples. Pérdida de difusión. En España los principales diarios han perdido en un año entre un 8 y un 18% de su difusión. Es decir, que es parecido a los datos que he dado antes sobre lo que ocurre en São Paulo. Hay también una pérdida de credibilidad, hay una pérdida de la calidad de los contenidos, hay una pérdida de los ingresos publicitarios. Acaban de sacar los últimos datos en España. Este año, en el primer semestre, los periódicos y las televisiones han visto reducidos sus ingresos publicitarios en más de un 30%. ¿De acuerdo? Lo que hasta ahora se supone que era el gran sustento de la prensa para que el lector tuviese que pagar menos a la hora de comprar un periódico, se está perdiendo. Hay pérdida de influencia del medio, como pierde credibilidad y pierde ventas, hay menos influencia del medio. Hay también una crisis de identidad dentro del propio medio y dentro de los propios periodistas, porque al periodista cada vez se le están exigiendo más cosas para las que, o al menos de las que no tenía ni idea cuando llegó a una facultad, ¿vale? Y en el medio ve que ya no solamente tiene que trabajar para el periódico, sino también para el internet, o para la radio, o para la televisión, si está dentro de un grupo que sea multimedia. Y ahora, por ejemplo, la semana pasada salió publicada una noticia de que en el New York Times iban a poner a 18 de sus periodistas a dar clases virtuales sobre temáticas con las que están relacionados. Y el experto de vinos va a dar un curso virtual sobre los vinos de California. Un columnista va a dar un curso virtual sobre redacción, ¿vale? Con lo cual se multiplican, como digo, las responsabilidades sobre el periodista. Se están reduciendo las plantillas, los primeros recortes están llegando sobre todo a través de la exclusión, de la prejubilación de las personas que tienen una mayor antigüedad, ¿de acuerdo? Los que teóricamente hacían mejor periodismo, los que tenían las grandes agendas, los que tenían la mayor experiencia, han sido los primeros en ser expulsados porque son los más caros de mantener, es a los que hay que pagar más antigüedad. Se ha producido cierre de delegaciones, de corresponsalías en el extranjero, hay reducción de los salarios, hay reducción de la paginación de un periódico. Os he traído uno de los periódicos de más venta en mi país, que es el diario El Mundo, donde hace un par de años podíamos tener aproximadamente entre 80 y 90 páginas al día, ahora están reducidas a 48, la mitad, si queréis echarle un vistazo. Los periódicos ya no pesan. Algunos están intentando modificar su regularidad, que no existan los 7 días de la semana. Otros deciden lanzarse solamente en Internet y olvidarse de los costes que tiene salir en papel. Otros han decidido incrementar el precio, como El País. Y como última solución, si esta política de reducción de costes no funciona, pues está la más drástica, que consiste en cerrar los periódicos.
En definitiva, el modelo sobre el que se sustenta el negocio del periodismo impreso se ha roto. En el momento en el que deja de funcionar cualquiera de estas parcelas, el negocio se viene abajo. Pero sin embargo, esta crisis que tenemos ahora no es una crisis nueva. Yo creo que prácticamente se habla de crisis desde antes de que yo empezara a estudiar periodismo. Hay debates que parece que no acaban. Siempre ha tenido cierta mala reputación esto del periodismo, al menos en mi país. Mi padre quería que yo estudiara Derecho, que fuera abogada. Esto del periodismo, mejor evitarlo. Se cobra poco, se lleva una mala vida, no se tienen horarios y, como decía aquella famosa frase, no le digas a mi madre que trabajo en un periódico porque se cree que toco el piano en un burdel, ¿no? Entonces, es una profesión problemática desde hace muchísimos años, pero parece que en los últimos tiempos se ha venido a más ese problema. Desde hace años, esta web es de hace ya 3 años, se hablaba de cómo la Asociación Mundial de Periódicos hablaba de una caída de las ventas de la prensa en Occidente. Y también constantemente estábamos recibiendo pequeños toques donde se nos hablaba de esas pérdidas de difusión de los medios de comunicación. Por lo tanto, no se trata de una crisis nueva, no es tampoco una crisis ocasional o esporádica, es una crisis que se ha prolongado en el tiempo. Lo único es que los medios han sabido sobrevivir apoyándose en otros aspectos que le han permitido sobrevivir. Había una bonanza económica bastante grande, se pudieron apoyar en la economía, en el sector de la inmobiliaria, y en el momento en el que esos grandes soportes se han venido abajo, el medio no ha podido sobrevivir. La gran diferencia de esta crisis con respecto a otras, según comentan la mayoría de los directivos y los profesionales, es que nadie tiene la seguridad de que dentro de un año se seguirá haciendo lo mismo. Es decir, estamos en una etapa de muchísima confusión. Los directivos de los medios no saben si a la semana siguiente van a recibir una llamada de un gerente que les diga tienes que hacer una lista negra para echar a gente, porque eso está ocurriendo prácticamente todos los días. No saben en realidad cuál va a ser la nueva oportunidad de negocio. Y se genera un clima bastante enrarecido donde el periodista tampoco se siente cómodo. Por lo tanto, ¿cómo hemos llegado hasta esta situación? ¿Cuáles son las causas de la crisis? No hay un único causante. Vamos a ver que hay casi una veintena de causas y todas juntas es lo que ha provocado la situación actual. Normalmente, la solución más fácil, o lo que casi por intuición todo el mundo dice, es que el culpable es Internet. ¿Vale? Aparece un nuevo medio, todo es gratuito, es masivo. El culpable es Internet. ¿Vale? Sin embargo, nunca ningún medio de comunicación mató a otro. También existió la radio, existió la televisión y el periódico siguió existiendo. Tuvo sus pequeñas crisis, pero no como la actual. Es cierto que la expansión de Internet lo que sí ha provocado es una sobreabundancia de información y nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a retener pocas cosas en la memoria, a hacer un consumo intelectual pasivo de la red, donde prácticamente nos enfrentamos ya a ella como cuando consumimos la tele. Y nos pueden preguntar a la media hora que hemos visto y no recordamos prácticamente nada, porque hemos visto tanto que lo mismo que entra en nuestro disco duro ha salido por el otro lado a los 5 segundos. ¿Vale? Por lo tanto, estamos ante un gran cambio cultural, ante una implantación de lo que se ha denominado la sociedad líquida, donde